La palabra dice, Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 28, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré. Con esta palabra usted puede pelear, hermano. En medio de su dificultad, Señor, está escrito, venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Quiero tu reposo, Señor. Cuando esté angustiado, cuando esté pensando en suicidarse, cuando esté pensando en tirarse de un quinto piso, por esta escritura usted puede tener victoria en el nombre del Señor. Padre que estás en gloria, es tu bendita palabra la que hemos leído. Revela a nuestro corazón, Señor, lo que tú tienes para nosotros hoy. Trae consuelo del cielo, trae victoria sobrenatural, trae tu espíritu, te lo pido en el nombre de Jesús. Yo solo soy un vaso lleno de defectos, Señor, pero te pido que me des oído para oír, para profetizar desde este altar, Señor, para que lo que salga de tu boca, de tu corazón, yo pueda hablarlo a este pueblo, con el propósito que ellos sigan tu camino, conforme tu bendita voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria al Señor. Siéntese, por favor, hermano amado. Yo les he dicho en reiteradas ocasiones, y espero que usted lo tenga en cuenta, que la división entre capítulos de la Biblia no es bíblica. O sea, la Biblia cuando se escribió, no se escribió por capítulos y versículos, sino dice la Biblia que hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios escribieron. Amén. Uno tiene cierta dificultad porque a veces nosotros leemos un versículo y nos quedamos ahí. O a veces leemos incluso hasta donde se acaba el capítulo. ¿A cuánto les ha pasado que para tratar de entender un versículo, hablo con aquellos que quieren conocer la escritura, y leen de pronto un versículo y no lo entienden, y dicen, entonces voy a leer todo el capítulo, y entonces uno lee el capítulo y tampoco lo entiende, porque es que a veces la división entre capítulos y versículos no nos ayuda en el entendido de que si yo les digo, vayan y busquen donde la Biblia dice, venid a mí los que están trabajados, y usted agarra desde Génesis a buscar, a veces a mí me pasa, yo digo, la Biblia dice, yo sé qué dice, y me pongo a buscar y no encuentro. Por eso esta Biblia ya se me está dañando. La tengo hace años y yo tengo como unas 10 Biblias, pero yo siempre procuro enseñar con esta, porque es que ya me acuerdo más o menos dónde está, y a veces se me olvida el número, pero me acuerdo más o menos dónde está. No sé por qué, creo que es como memoria fotográfica de imágenes, no me acuerdo el numerito, pero yo digo, eso estaba en esta parte más o menos así de gordita, y abro, mira, ahí está. Porque la escritura, mi hermano amado, es una enseñanza que el Espíritu de Dios nos dio. Y hay algo que a mí me ha inquietado cuando yo leo esto, y es ver que entre el pueblo de Dios, y aún en mi propia vida muchas veces, hace falta la paz del Señor, hace falta el reposo de Dios. Y hay ciertas ocasiones, hay ciertos momentos de la vida de Jesús que me inquietan mucho. Y uno de los que me inquieta está aquí en esta porción, en Mateo capítulo 12, a continuación de lo que estamos leyendo. Porque hay una promesa de Dios, escúchemelo por favor y recíbalo hoy. Hay una promesa de Dios para todos los que están trabajados, cansados y cargados. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Diga, que Dios me dará reposo, que Dios me dará descanso, que Dios me dará alivio. Y cuando hace falta ese reposo, cuando yo miro, mi hermano amado, tantos afanes, tantas angustias, tantos problemas, como que tenemos que confrontarnos y preguntarnos de qué forma, Señor, viene tu reposo, y cuál es el motivo para que muchas veces haga falta en medio del pueblo ese reposo. Porque déjeme decirle que hay mucho dolor guardado en el corazón, que casi que le digo, no se necesita ser profeta para orar por una persona y decirle, su corazón está atormentado. Y aún antes, como que cuando viejo uno se iba llenando de problemas, pero ahora hasta con los niños, hermano amado, hasta con los jovencitos, ya tienen en su corazón aflicciones. Y entonces cuando yo miro esta porción, vale la pena escudriñar y decirle, Señor, háblame sobre ella porque yo quiero reposo, háblame sobre ella porque yo quiero descanso, háblame sobre ella porque yo quiero paz en mi corazón. Qué tremendo es salir siempre de afán, vivir siempre con angustia. Qué terrible, mi hermano, es corregir a los hijos con rabia.
aguantarse el hogar, hermano, con los dientes apretados. Ese no es el propósito de Dios. Y cuando yo miro esto, a continuación dice que el capítulo 12, que iba Jesús, capítulo 12, versículo 1, trate de quitarse la idea que no hay otro capítulo, es una historia, es una enseñanza. El Señor está diciendo: yo haré descansar a los que vengan cansados, yo les daré reposo, yo les daré sabbat a los que vengan cansados. Pero dice a continuación que en ese tiempo Jesús iba por unos sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y sucede algo, mi hermano, porque es que no sé si haya alguien que no conozca, que sea la primera vez que viene a la iglesia. Permítame contextualizarlo. En el pueblo judío había una fiesta demasiado importante que se llama el Sabbat. El Sabbat arrancaba el viernes a las 6 de la tarde, o arranca porque los judíos todavía existen y celebran el Sabbat. El viernes a las 6 de la tarde ellos se encierran en la casa y se hacen una tremenda comilona, con vino, con comida a la lata. Terminan a veces pasaditos de copas. Una vez invitaron al pastor, a un judío, a una fiesta de Sabbat, hermano amado, y el pastor, cuando le sirvieron con la comida una copita de vino, se la tomó, y cuando miró que el hombre sacó la otra y sacó las copas grandes, dijo: yo como que hasta aquí le celebro el Sabbat a usted, porque ahí no termino es borracho acá. Y hacen una tremenda fiesta, ellos con su casa, con su esposa, y el día sábado, todo el día ellos están quietos. Tienen una cantidad de pasos, están contados, no sé cuántos pasos pueden dar. El día sábado, desde el viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde, ellos no hacen negocios. Dicen que en esta época es cuando le llegan las mejores ideas a ellos, porque ellos están en su día de reposo, entonces no trabajan. Si alguien dice: venga que le voy a vender este carro, mañana se lo compro, pero es que se lo doy a mitad de precio, mañana se lo compro. Pero es que ya mañana me voy, entonces no se lo compro, hoy estoy en el Sabbat. Y que en esa época, en ese tiempo, es cuando ellos piensan sus negocios, cuando ellos dirigen sus empresas. Esa es la época buena para ir a pagarle una deuda a un judío, ¿no es cierto? Mire, yo le debo esta platica, aquí vengo a pagársela, dentro de 8 días vuelvo. Ellos en ese día están en un reposo, y en ese tiempo piensan y hacen, bueno, sus actividades en la casa hasta el sábado a las 6 de la tarde, y el sábado a las 6 de la tarde reanudan sus actividades. Pero algo que a mí me inquietó mucho de la vida de Jesús fue la negación a guardar el Sabbat. Porque si usted mira el Antiguo Testamento, tenía una importancia impresionante, por decirlo menos. El Sabbat de los judíos, hermano amado, tenía una importancia de tal manera que aquel que no lo cumplía, literalmente lo mataban. Si el día sábado se iba a cocinar, cogían a esa mujer y la mataban. Y el Señor, hermano, en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés habla bastante fuerte sobre el Sabbat. Le da una importancia recalcada. Aún hoy día hay ciertas doctrinas, ciertas enseñanzas que consideran que el guardar el sábado tiene que ver con la salvación de las personas. Y esto es importante, mi hermano, hablarlo a una iglesia que va creciendo, porque a mí me duele mirar gentes que fueron pastores, que enseñaron la palabra de Dios, y ahorita guardando el sábado. Y me duele tal vez por lo que significa y por la importancia de esto. A mí hay algo que me toca mucho, y es ver que Jesús hizo muchas cosas el día sábado. Primero, hizo muchas sanidades, y tal vez uno entienda que las sanidades hay que hacerlas el sábado, porque es que es algo bueno, ¿no es cierto? Y él iba a una sinagoga de los judíos el sábado y se paraba y le decía: ¿quién está enfermo? Y hacían la fila, y les decía a los otros: ¿qué dicen? ¿Lo sano porque es sábado o no lo sano? Y ellos empezaban a discutir y él agarraba y lo sanaba. Pero uno entendería esto, ¿verdad que sí? Porque uno dice: pues finalmente estaba actuando como sacerdote. Pero esta porción específicamente que se encuentra en Mateo 12, a mí me ha dado vueltas en la cabeza, porque digo: ¿cómo es eso que allí, Éxodo capítulo 20 versículo 7, ordenó el Señor guardar el sábado, y viene Jesús y el día sábado va pasando por un campo y los discípulos empiezan a coger espigas, a triturarlas con las manos? Ellos comían trigo crudo. Ahorita nosotros tenemos un menú bastante delicado, ¿no es cierto? Pero en esa época la comida básicamente era
trigo frito, que lo llamaban pan, bajo las ascuas, y agua. Los más cachezudos tomaban vino, pero ese era el menú de ellos. No había bandeja paisa, tamal, lechoncita, nada de eso. Básicamente esa era la comida. Y la carne era corderos asados. Eso era lo que había, pescados fritos. Y entonces ellos van por el campo, agarran las espigas y empiezan a molerlas y a comer. Eso era una de las cosas prohibidas hacer el sábado, porque era una forma de trabajo. Y a mí me impresiona preguntar por qué Cristo permitió esto, cuando el sábado era importante para los judíos. Yo entiendo que que Cristo haya hecho cosas buenas el día sábado, pero me es difícil entender cómo cogen espigas, cómo las trillan, cómo comen, si esto era fácil de evitar. Pues si no agarraron, aguanten hambre hasta el otro día, ¿no es cierto? Si no trajeron comida, pues ayunen. ¿Cuál es el problema? Pero los discípulos hacen esto. El sábado, hermano amado, o día de reposo, hace parte de la ley. Usted lo puede encontrar, si toma apuntes, en Éxodo capítulo 20, versículos desde el 7 u 8 hasta el versículo 11. Usted lo encuentra, el mandamiento de la ley. Sin embargo, si usted va a Génesis, se da cuenta que el sábado tiene una causa anterior a la ley, una causa espiritual anterior al mandamiento de Moisés. Génesis capítulo 2, versículo 3 dice, o versículo 2 dice: acabó Dios en el día séptimo toda la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Yo quiero, y espero no equivocarme, hablarle o tratar de dirigir cristianos maduros, adultos. Yo no quiero estar hablando siempre de lo mismo. Yo quisiera que usted tuviera un conocimiento, porque tal vez algún día llegue alguien y le diga: bueno, hermano, mire acá la Biblia, acá dice usted tiene que guardar el día séptimo. ¿Cuál es el día séptimo? ¿Cuál es el día séptimo de la semana? ¿El domingo? El sábado. El domingo es el primer día de la semana. Y viene alguien y le dice: mire, la Biblia dice que usted debe guardar el sábado. Usted no lo está guardando, usted está en pecado. Y de repente lo agarran en reversa y diga: Señor, me equivoqué. Mire lo que la Biblia dice, que hay bendición para el que guarde el sábado, porque eso dice la Biblia. Ahorita se lo va a mostrar y usted diga: con razón estoy aguantando hambre. Y llevamos 20 años de evangelio. Necesitamos comprender. Y hay algo, tal vez usted le pueda decir: no, es que mire, la Biblia dice que el sábado es uno de los mandamientos, y yo ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Pero entonces le sacan Génesis capítulo 2, versículo 2, y le dicen: no, Señor, el Señor reposó el séptimo día y lo bendijo y lo santificó. Así que dígame usted, ¿por qué no guarda el séptimo día si el Señor lo bendijo? Hay una enseñanza que se llama los adventistas del séptimo día, y ellos enseñan esto. ¿Cómo entender? O aún peor la situación, ¿cómo comprendemos las promesas que Dios dio respecto de esto? Hay algo, mi hermano, que nosotros debemos aceptar. El día de reposo tiene una causa espiritual. Amén. El día de reposo tiene un motivo espiritual. ¿Cuál es el motivo del día de reposo? Que Jehová reposó, que Dios, perdóneme, reposó el séptimo día. Pero tenemos que entender qué fue este reposo y cuál es el séptimo día. Este reposo, mi hermano, no se habla de un descanso del séptimo día de 24 horas. Si usted mira la creación, hermano amado, los 2 primeros días no había sol. ¿Cómo medimos el tiempo? Con el sol. Y si no había sol, no habían 24 horas, ¿verdad? Además, dice, él dijo de Dios: sea la luz, y fue la luz, y fue la tarde y la mañana, primer día. O sea, se gastó todo un día para decir sea la luz. ¿Usted se imagina un trabajo de un día donde todo el trabajo del día sea usted decir sea la luz? Y ya se acabó el trabajo, y el resto del tiempo, ¿qué? Esos tiempos de Dios no fueron de 24 horas. En mi opinión, tal vez fueron miles de millones de años lo que tardó cada uno de esos días. Y el reposo de Dios el séptimo día fue un reposo espiritual. Fue un reposo, mi hermano amado, no según la tradición judía, mi hermano, sino un reposo del espíritu. Aún más, usted, si ha venido, si conoce la enseñanza, usted sabe que esta creación no era física aún.
No estábamos hablando de una creación física, no estábamos hablando de cosas que se palparan, estábamos hablando de cosas reales, pero del orden espiritual. Porque yo quiero que usted entienda y tenga claro, mi hermano, por favor, en el nombre del Señor, que no solo lo que usted puede ver es real. ¿Amén? ¿No amén? ¿O sí amén? Que si su marido está con ganas de irse con otra, el problema no es que mida 90, 60, 90. El problema es que espiritualmente ahí hay algo. Me decía un hombre que no es cristiano, por supuesto, me decía: pastor, trabajo muy duro, tengo un par de hijos, y tiene un trabajo duro, duro es duro, todo incluso herido porque trabaja moviendo cosas, coteando, y se le han caído, es un trabajo duro el de ese hombre. Y me dice: pero pastor, todos los días, mínimo 30,000 pesos tengo que dejar en las maquinitas. Me volví adicto a esa cosa, pastor. Y me duele porque mi hijo pasa necesidades, me duele por lo que estoy viviendo, pero me dice: pero pastor, no puedo. Yo estoy bien, y me agarra y termino allá en las maquinitas, pastor. Y yo he tratado de no pasar por ahí. ¿Qué pasa con esa persona? Que no solamente él mira una maquinita, pero su corazón, ¿cómo está? Espiritualmente amarrado, atado. Sus manos están bajo un espíritu de esclavitud. Porque no solamente lo físico es lo real. Esa película de ayer hablaba un poquito sobre eso. Los problemas de nosotros no surgen en las cosas materiales, se evidencian en las cosas materiales, pero tienen origen y solución en las cosas espirituales. Nos hace falta, mi hermano, entender eso. El descanso del Señor, hermano amado, tiene que ver con un descanso espiritual. En Jeremías capítulo 17, el versículo 21 y 22. Voy a tratar de ir rápido a ver si alcanzo, mi hermano. Jeremías capítulo 17, versículo 21 y 22 dice: así ha dicho Jehová. Jeremías 17, 21. Guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla en las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo, como mandé a vuestros padres. Y el versículo 27, le estoy leyendo textualmente la escritura, dice: pero si no me oyereis para santificar el día de reposo, y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en el día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas, y consumirá los palacios de Jerusalén, y no se apagará. Mire, mi hermano, qué tremenda importancia que le da la Biblia al día de reposo. Si usted ha hecho el esfuerzo de leer la Biblia, usted debió haberme preguntado o haberme explicado, si yo no entiendo bien, ¿por qué dice esto la Biblia? Porque es que es importante mirar esa relevancia que tiene el día de reposo. Números capítulo 15. Yo quiero que usted vaya mirando y se vaya preguntando para poder llegar tal vez a lo que quiero hablar. Números capítulo 15, versículo 32. Dice: estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron un hombre que recogía leña en el día de reposo. ¿Para qué la leña? Para hacer comida. ¿A quién le iba a hacer comida? A los hijos, supone uno, ¿no es cierto? Para que la mujer cocinara. Dice: y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y murió como mandó Jehová a Moisés. Cuando nosotros miramos esto y cuando miramos ciertas promesas de la bendición, debemos preguntarnos, porque es que yo quiero la bendición de Dios y yo no quiero los juicios de Dios en mi casa. Y algunos se confunden, y esta porción específicamente, si usted mira el versículo 31, antes de que se diga eso, acuérdese que la división no es de la Biblia, dice: por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová, Números 15, 31, y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Está diciendo el Señor, cuando se comete un error porque no se sabía, tiene posibilidad de que Dios haga algo en su favor. Pero si sabiéndolo es necio, si sabiéndolo es obstinado y menosprecia la palabra del Señor, entonces va a ser cortada esa persona. Se lo voy a poner de esta manera: cuando su hijo no sabe algo y subiéndose por allá a alcanzar algo que está arriba, le rompe un plato, si usted es un buen papá, le dice: papito, no vuelvas a hacer eso, hijo, es peligroso que te subas allá, además rompiste un plato, si vuelves a hacer eso te voy a corregir. Amén.
No lo agarra del pelo y lo maldice y lo estrella contra el piso. Amén. Pero si usted le dice, hijito, no haga eso, y él se queda mirándolo, y coge el plato, y se queda mirándolo, y lo suelta, ¿usted qué le debería hacer a ese hijo? Muere irremisiblemente. No, mentiras. Hay que corregirlo. Porque qué cosa tremenda. Yo los he visto. Papito, no meta el dedo ahí. Y se quedan mirando. Y la mamá viendo y el papá viendo. Que yo digo, en uñas mías, ay Señor bendito. Una cosa es cuando no sabemos algo y lo hacemos. Amén. Otra cosa es cuando Dios nos ha hablado y usted dice, no me importa. Acá dice la Biblia, será cortada esa persona por cuanto tuvo en poco la palabra de Dios. Y de esto hay harto, mi hermano. De esto hay harto. Pastor, ¿por qué no siento a Dios en el corazón? Porque usted está muerto. Camina, pero está muerto. Dios lo apartó. ¿Por qué? Porque tuvo en poco la palabra del Señor. Este hombre, ¿qué pasó? Que él, sabiendo lo que no había que hacer, dijo, no me importa, y fue y la recogió. Y el Señor mostró algo que iba a pasar con él. Sin embargo, sí es importante, mi hermano amado, que nosotros podamos comprender la importancia que Dios le dio a la ley, al Sabbat, y tratemos de entender y de comprender hacia dónde nos lleva esto. Desde que el Señor habló de el reposo en Génesis capítulo 2, versículo 2, durante todo el Antiguo Testamento no se vuelve a hablar del día de reposo como mandamiento, sino únicamente hasta cuando el Señor dio la ley. Es decir, el Señor declara una palabra tremenda, dice, trabajó 6 días y reposó el 7º día. Hasta ahí quedó, dice, y lo santificó. De ahí en adelante, desde el día que el Señor termina la creación hasta el día que da la ley, no había hablado del reposo. Nunca hubo mandamiento para el pueblo de Dios. Sin embargo, en Éxodo capítulo 20, los mandamientos, están los 10 mandamientos, y el versículo 9, Éxodo capítulo 20, versículo 9 dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Y da la causa espiritual. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó el 7º día. Entonces, para tratar de cuadrar un poquito lo que vengo diciendo y para poder entrar en el tema, tenemos que el Señor hizo todo lo que hay en 6 días o en 6 tiempos. Amén. En 6 momentos, para que lo entendamos de esta manera. Y tomó un momento para descansar y bendijo ese momento en que descansó. Y cuando da ordenanzas a través de la ley, dice, ustedes van a guardar el 7º día, porque Dios descansó cuando hizo los cielos y la tierra. Y da una serie de ordenanzas, y miramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que le dio bastante importancia al día de reposo. He dicho esto, mi hermano, para invitarlos a pensar, a preguntarse, ¿por qué nosotros no guardamos el día de reposo? Amén. ¿Por qué si el Señor dijo eso, nosotros no lo guardamos? ¿Por qué el día sábado estamos trabajando? ¿Por qué nos congregamos el domingo? ¿Qué importancia tiene esto? Mi hermano, esto no es que no tenga un tema, es que tiene una importancia demasiado importante, demasiado grande, demasiado amplia, mi hermano. Y yo quisiera hoy poder que usted se preguntara, se inquietara sobre esto. El Sabbat, hermanos, entonces no fue un reposo natural. El Sabbat no fue un reposo temporal, sino que en este tiempo, mi hermano, el Señor se permitió contemplar lo que había hecho. Yo le hago a usted una pregunta. ¿Usted cree que Dios podría seguir haciendo cosas? ¿O usted cree que Dios inventó todo lo que se podía inventar y ya se le acabó todo lo que había que hacer? ¿Qué opina usted? Que esos 6 días el Señor dijo, ya no tengo más que hacer, dejemos así porque ya se acabó todo. Yo lo que veo es que el Señor se tomó un tiempo para hacer algo, una actividad, y en algún momento dijo, voy a parar y voy a mirar qué he hecho. Y dice la Biblia que él contemplaba lo que había hecho y decía, es bueno. Y de algunas cosas dijo, es bueno en gran manera. Y viene una enseñanza que a nosotros, hermanos, tal vez se nos ha pasado un poquito por alto, y es los tiempos del Señor. Gálatas capítulo 3 versículo 24
Téngame un poquito de paciencia que ahorita voy a unir todos los puntos y yo sé que vamos a poder llegar a lo que quiero enseñar. Anote esto y esté pendiente, ahorita vamos a llegar a un punto que quiero enfatizar hoy. Gálatas, capítulo 3, versículo 24, dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo. El ayo es un criado, es un niñero. En las familias ricas en la antigüedad no tenían niñeras, tenían ayos. El ayo era una persona que ayudaba a cuidar los niños hasta que llegaban a una edad adulta, el que les enseñaba la guerra, el que les enseñaba a conocer los animales, el que les enseñaba la tierra. Entonces dice, de manera, Gálatas 3:24, que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Acá quiero entonces empezar a hilvanar algunos puntos para que usted por favor me entienda. Es importante mirar la ley. ¿A qué le dio importancia? Permítame la redundancia. Es fundamental que usted y yo conozcamos el Antiguo Testamento para mirar qué pasaba allí. Se lo digo de esta manera: es importante que usted entienda cómo eran los sacrificios en el Antiguo Testamento, para que usted sepa hacia dónde lo quería llevar eso. Es importante que usted conozca cómo era el lugar de adoración. Había atrio, lugar santo, lugar santísimo, para que usted entienda hacia dónde lo quería llevar eso. Como cuando usted a su hijo, le voy a poner este ejemplo, le dice por la mañana: levántese y tienda la cama. Su vida no cambia si él no tiende la cama, pero usted lo quiere llevar a algo, ¿verdad? Usted le dice: recójame el calzoncillo que dejó ahí tirado. Y entonces él recoge el calzoncillo, pero deja el pantalón. ¿Usted qué le dice? ¿Por qué dejó ese pantalón? Él le podría decir: mamá, usted me dijo recoja el calzoncillo. Pero ¿usted qué le diría? Lo que le quiero decir es: mantenga organizado su cuarto. ¿Sí me hago entender con ese ejemplo? Cuando suceden cosas en el Antiguo Testamento, el Señor nos estaba diciendo: quiero que entiendan algo. Y nos estaba poniendo ejemplos materiales de algo que espiritualmente el Señor quería hacernos entender. Cuando era algo muy importante, cuando llevaba una instrucción demasiado fundamental, el Señor la recalcaba al punto de producir en algunos la muerte si no se obedecía esto. Ahora sí, puedo empezar con lo que les quiero decir. Nosotros vivimos en la tierra, pero no somos de esta tierra. ¿Quién sabe eso? Nosotros estamos en la tierra, pero somos habitantes, ciudadanos del cielo. ¿Quién es habitante del cielo? Nosotros tenemos una ciudadanía terrenal, pero somos hijos de Dios, si es que el Espíritu de Dios vive en nosotros. ¿Alguien sabe eso? ¿Alguien cree eso? ¿Alguien está esperando la resurrección de los muertos en Cristo Jesús? Porque si es así, hermano, deberíamos preocuparnos por las cosas del reino. Y si es así, ¿para qué trabajamos? Si total nosotros no somos de acá. Y si es así, ¿para qué respiramos y para qué nos vestimos? Y empieza, mi hermano, entonces una desproporción en lo que Dios nos ha mandado a hacer. Nosotros somos ciudadanos del cielo, sí, pero tenemos unas obligaciones terrenales. De hecho, Jesucristo oró por el pueblo diciendo: te pido no que los saques del mundo, sino que los guardes. Amén. Y entonces pasa algo, y es que cuando nosotros, hermano amado, vivimos en medio de este mundo normal, présteme por favor atención, porque este es el centro de lo que quiero, del mensaje que quiero compartirles hoy. Cuando usted se levanta por la mañana, usted se ha acostado tal vez tarde porque tiene muchas ocupaciones y le sonó el despertador a las 4 de la mañana, ¿verdad? Permítame, César y Marcela, pongo un ejemplo. El viernes tuvimos un tiempo de oración y me dice César: pastor, queríamos venir, pero estamos levantados desde las 4 de la mañana, nos acostamos a las 11 de la noche, todos los días. Mi esposa está en estado de gravidez y venir a una vigilia sentíamos que ya no podíamos. Mi esposa necesitaba descansar y pues yo necesitaba apoyarla. No, mentiras, yo también estoy cansado, estaba... ¿Y qué le digo yo como pastor? Yo como pastor le digo: tiene razón. Es difícil usted levantarse desde las 4 de la mañana hasta las 12 de la noche todos los días. Llega el fin de semana y usted ¿cómo está? Dígalo: cansado, cargado, trabajado, fatigado. Pero no nos podemos sustraer, decir entonces yo no voy a trabajar. Decirle: jefe, entonces yo entro a las 9 de la mañana porque es que por la noche tengo culto y salgo tardecito.
Y entonces tenemos que entrar en una evidencia que nos da Dios. ¿Cuál es? Que cuando, présteme atención porque parece una bobada, pero es importante. Que cuando nosotros nos ponemos a hacer algo, cualquier cosa, cuando nosotros entramos a hacer algo, salimos, ¿qué es lo que usted deja cuando hace algo? El reposo. Usted o está quieto o está haciendo algo. Usted no puede estar haciendo algo y estar quieto. El reposo, de hecho la palabra Sabbat significa cesación, parar, detenerse. Eso significa Shabbat, cesar, parar, aguardar. Y entonces hay algo, el Señor está en su reposo. El reposo es el lugar de la presencia del Señor. Y cuando Él empieza la creación, tiene que dejar su reposo y empieza a moverse en una serie de actividades, a crear, a hacer. Pero el Señor en su momento dice: voy a parar con esto y voy a entrar en un reposo. Y el Señor está hablando y diciendo: para que las cosas que se han hecho tengan un sentido, debemos tener la capacidad de observar, de mirar lo que hemos hecho, de disfrutarlo. Qué tremendo es el que trabaja duro por su casa y no tiene tiempo para su casa. El que se levanta a las 4 de la mañana a trabajar y llegó a las 12 de la noche cuando ya los hijos están dormidos, y al otro día se levanta antes de que se despierten y vuelve otra vez después de que estén dormidos. Y cuando llega un señor a la casa le dice: ¿usted quién es? Y le dice: yo soy su hijo, papá, es que ya cumplí 20 años. Qué duro es, hermano amado, cuando nunca tenemos tiempo. Y el Señor entonces está dando, en opinión mía, mi hermano, algo bien tremendo que nos está hablando. Y es que aún el Señor, aún siendo Dios, hermano, estableció un tiempo para mirar lo que había hecho y para volver al estado natural de Dios. La iglesia hoy día necesita entender el reposo de Dios y necesita empezar a celebrar el reposo del Señor. Porque es que hay un problema delicado, mi hermano, en la iglesia. Y es que, como dijimos que no toca guardar el reposo, porque no toca, como no toca guardar el sábado, entonces nos la pasamos toda la semana trabajando. Entonces nos la pasamos toda la semana ocupados en cualquier cosa. Fíjese, mi hermano, por ejemplo, que algunos dicen: pastor, yo el miércoles no voy a la iglesia porque es que el miércoles el cine está con el 50% de descuento, 2 por 1. Y entonces yo voy con mi familia. ¿Eso es de Dios? Sí, eso es de Dios. Entonces yo no puedo ir. El domingo no voy a culto porque es que yo salgo con mis hijos a la ciclovía. ¿Eso es de Dios, cierto, pastor? Sí, eso es de Dios. Pero todas las actividades, hermano, ¿el trabajo es de Dios o no es de Dios? El negrito del batey dice que el trabajo lo hizo Dios como castigo, pero eso no es verdad. Dios trabajó 6 días. ¿Amén o no amén? El trabajo es una actividad que Dios nos da. La familia es una actividad que Dios nos da. Pero el Señor nos está diciendo que en medio de esas actividades, la iglesia, el pueblo de Dios, necesita apartarse para entrar en la presencia del descanso de Dios. El Señor nos está diciendo que en medio de lo que tenemos que hacer todos los días, necesitamos entender que aún Dios paró lo que estaba haciendo, que aún Dios detuvo su carrera, permítame que se lo diga de esta manera, su creación hermosa, porque Dios estaba haciendo cosas hermosas. De pronto usted está haciendo mucha plata y Dios lo está bendiciendo y tiene una empresa y tiene otra y usted parece el rey Midas, lo que toca lo vuelve oro. Pero acuérdese la maldición del rey Midas: cuando fue a tocar la familia se le volvieron oro también. Cuando fue a tocar un perrito que le parecía lindo se le volvió oro. Y tal vez usted todo lo que hace lo está bendiciendo Dios, pero aún en medio de esa situación usted necesita parar un momento y decir: tengo que volver al lugar de la presencia de Dios. Tengo que ir. Mire, mi hermano, como lo dice la escritura, 1 Corintios capítulo 7. Quiero que busque esa cita usted. 1 Corintios capítulo 7, versículo 33. Mire la Biblia lo que está hablando. ¿Quién cree que el matrimonio es una bendición? Dios mío, los demás necesitan consejería y liberación. El matrimonio es una bendición de Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Amén. Pero miren lo que dice el 1 Corintios capítulo 7, versículos 32 y 33. Dice: quisiera pues que estuvieseis sin congoja. Está hablando del matrimonio.
No que se haya casado con una coja, sino está diciendo el que se casa, mire lo que le pasa. El soltero, ¿lo está leyendo? Léalo entonces si lo está leyendo. El soltero, amén, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Por eso los jóvenes aprovechen para servir a Dios. Vengan a las vigilias, vengan a las oraciones, métanse con Dios. Porque es que cuando uno se casa, la cosa cambia. Ay, pastor, entonces usted está diciendo que no se case. No, mire lo que dice. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar a Cristo. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar. Tremenda palabra de difícil. Tremenda palabra, mi hermano. ¿Por qué? Entonces, ¿qué dice? Que cuando uno se casa se olvida de Dios y es más importante la mujer. No, la Biblia dice: quien no ama menos a su esposa que a Dios no es digno. Eso dijo el Señor Jesucristo, amén. Pero el apóstol Pablo está diciendo: cuando usted se casa, quiere casa y costalito para la plaza. Cuando usted se casa, ya usted no se puede dedicar 10 horas a llevar la palabra y 2 horas a hacerlo de su comida y listo, irse así tranquilo, porque es que usted tiene una esposa y tiene unos hijos. Amén o no amén. Y cuando usted entre en esa actividad, su naturaleza humana va a salir del reposo de Dios. Cuando usted se mete a trabajar, cuando usted se pone, es más, el corregir los hijos. Esta semana me pasó algo, tal vez la segunda vez que me sucede esto en mis 6 años de papá. Mi hija me logró sacar el mal genio. Y por primera vez donde hubiera estado en la casa le hubiera dado juguete con mal genio. Me dio mal genio, lo que iba en el carro, y cuando llegué a la casa ya se me había pasado. Y la corregí ya como debe ser. Pero donde hubiera estado ahí, hermano, me pelo la correa y le meto unos 3 correazos con mal genio. Porque me pudo desesperar por un momento, mi hermano. Le acababa de decir algo que no hiciera y volvió y lo hizo y me desesperó. A veces, hermano, hasta corregir a los hijos nos saca del reposo de Dios. A veces, amén. ¿Por qué se ríen? Es a veces. En 6 años que lo saque usted 2 veces, pastor, y en 6 meses 200. Pero a veces nos saca del reposo de Dios. Cuando un hijo es rebelde, nos saca del reposo de Dios. Cuando nos levantamos por la mañana y salimos corriendo, llegamos por la noche a la casa y de pronto la mujer dice: mire, mi hijo, que cortaron el agua. Usted no pregunta por qué. Te dice: pero yo le di lo del recibo, yo lo sé, y se riega. Y ella le dice: no, es que la cortaron porque están haciendo un arreglo allá arriba, déjeme terminar. ¿Sí ha pasado o no ha pasado? ¿Sabe por qué? Porque llegamos fuera del reposo de Dios. Llegamos, ahorita le tienen un nombre especial, se llama el estrés. Estoy estresado. Estoy estresado. No me hable, estoy estresado. Aléjese de mí, cállese. Sírvame la comida, préndame el aire acondicionado. Hermano amado, el estrés es un nombre que le dieron. La falta de reposo tiene una causa, y lo que pasa, mi hermano, es que no nos podemos abstraer de hacer cosas. No nos podemos abstraer de ciertas actividades, de ciertas situaciones de nuestra vida, pero debemos tener cuidado. En el nombre del Señor le estoy hablando, porque el pueblo de Dios ha olvidado el reposo. La iglesia procura tener actividades continuas para que usted se dé cuenta si tiene reposo de Dios. Porque a veces, hermano, no podemos venir a la iglesia sino una vez cada 2 o 3 meses, porque es que andamos demasiado ocupados para acercarnos al Señor. Y sucede algo, mi hermano, el reposo en Dios, escúcheme por favor, el reposo en Dios, y si toma apuntes, escríbalo allí, es una manifestación de la fe. Escúcheme por favor, el reposo de Dios es una manifestación de la fe y de la aceptación de la voluntad divina. Dios al 6º día pudo haber seguido lo que estaba haciendo muchísimo tiempo. Pero en el 6º tiempo dijo: es suficiente, sé que mi creación va a ser bendecida con lo que tiene. Y paró lo que estaba haciendo. Yo le he preguntado a algunas personas cuando van en ascenso, cuando le están pidiendo al Señor: bendíceme un poquito más. Yo le he preguntado: ¿usted va a ser capaz de parar? Amén, ¿va a ser capaz de parar? ¿Cuándo va a parar? Una vez un hombre a mí me dijo, un joven: pastor, me estoy ganando un mínimo, ayúdeme a orar porque es que no me alcanza. Si yo me ganara aunque sea $1 milloncito,
y nos pusimos ahora en la iglesia central. Y llegó como a los 3 meses o menos, tal vez: pastor, me ascendieron, me están pagando 1.200.000. Gloria a Dios. Como al mes o 2 meses: pastor, yo la embarré. Yo le hubiera pedido al Señor, aunque sea unos 2 milloncitos de pesos, es que no me alcanza eso, ayúdenme a orar. Nos pusimos a orar. Pero algo que me pasó, y como a los 2 meses volvieron a ascenderlo: pastor, me estoy ganando 2,5 millones. Y qué bendición. Cuando llegó el tiempo: pastor, uno sí es muy bruto definitivamente, yo me quiero casar, pero es que para comprar una casa, para comprar el carro, si yo me ganara unos 5 millones, ayúdenme a orar. Y yo le dije: ¿cuándo va a parar? Amén, gloria a Dios que querramos echar para adelante. Pero la pregunta es: ¿cuándo va a ser suficiente para ti? ¿Cuando compres la casa? ¿Cuando compres el carro? ¿Cuando sea último modelo? ¿Cuando tengas para dejarle a tus hijos 3 casas? ¿Cuando tengas una empresa? ¿Cuando no alcances a gastarte en tu vida todo lo que tienes? ¿Cuándo va a ser suficiente para ti? ¿Qué actitud quieres en tu esposa, en tu esposo, que sea suficiente? Porque a veces decimos: si por lo menos no me gritara. Y cuando no le grita, entonces dice: si aunque sea me ayudara a hacer oficio. Y cuando hace oficio dice: y siempre, hermano, se vuelve una cosa tremenda. Entre mejor marido es el hombre, más terrible se vuelve la mujer. Lo he visto, mi hermano amado. Hombres que eran tremendas, mejor dicho, y empiezan a convertirse a Cristo, y me sorprende cuando miro a la mujer ahora tirándose el matrimonio. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque es difícil parar a tiempo y decir: Señor, gracias por lo que me diste, voy a descansar en tu presencia, voy a buscar tu presencia. Ahora el punto es: ¿cómo descanso? Porque entonces decir, el pastor dijo: ya me gané 20 para el diario, voy a entrar en el reposo. Préndame el televisor, mija, estoy en el reposo de Dios. Tráigame la comida, agüita tibia, por favor, hágame masaje, que estoy en el reposo del Señor. Rásqueme, que estoy acá en el reposo, no quiero moverme. ¿Cuál es el reposo de Dios? ¿A qué nos mandó el Señor? Porque yo lo que le quiero decir es que todas sus actividades, así sean legítimas, escúchemelo por favor, sus actividades, así sean legítimas, lo sacan del reposo del Señor. Yo soy abogado y le pedí al Señor, les comenté, ha entrado poquito dinero a la iglesia, poquito en proporción a los gastos que tiene la iglesia y que tengo yo, y me agarré a orar: Señor, bendíceme. Y dije: voy a volver a recibir procesos, porque no estaba recibiendo procesos. Dios me es testigo, mi esposa también, algunos hermanos que me vieron. Y en esta semana me llegaron como 3 procesos. Y me llegó el dinero suficiente para más del mes, tal vez para 2 meses me llegó. Pero entonces, desde las 6 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, Danielito en el computador haciendo demandas. Y entonces me acuerdo de lo que dice la palabra, y viene esta enseñanza que el Señor me había dado hace tiempo. Qué tremendo. ¿Es legítimo lo que estoy haciendo? Sí, yo tengo que trabajar. Y mi familia es bendecida, claro. Ya el mes pasado no había podido pagar la cuota del carro, este me llegué y pagué las 2 cuotas de una vez, gloria a Dios. Pero tengo una responsabilidad. Y aunque es legítimo, empiezo a afanarme, empiezo a moverme. Y entonces viene esta palabra del Señor: ¿cuál es el reposo de Dios y a dónde tengo que entrar? Porque tal vez es legítimo tus ocupaciones con tu familia, tal vez son legítimas, hermano amado. Te voy a decir algo, escúchemelo bien: tu ministerio te puede sacar del reposo de Dios. Tu ministerio. Pero ¿cómo así, Señor? Sí, aún tu ministerio te puede sacar del reposo de Dios. Lo que tú haces en la iglesia, tu familia, te puede sacar del reposo del Señor. Y todo lo que hacemos nosotros nos mete en ese movimiento que nos aleja del reposo del Señor. ¿Cuál es el reposo del Señor? ¿Y qué deberíamos hacer? Por favor, este versículo, ojalá usted, estas citas que le voy a dar, se lo pido en el nombre del Señor, téngalas en cuenta. Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58, versículo 13 en adelante. Yo le enseñé que el Señor le había dado una importancia enorme al reposo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque algo nos quería hablar el Señor de allí. Y es que qué tremendo es dedicarnos a trabajar, a producir, a cuidar nuestros hijos y olvidarnos de Dios. Cuando esto sucede, viene la muerte. Permítame, mi hermano, permítame por favor, usted sabe que no acostumbro a hacerlo, pero dígalo conmigo, dígaselo usted mismo un par de veces para que lo interiorice en su corazón. Cuando me aparto del reposo de Dios, me muero. Cuando me aparto del reposo espiritual, me muero espiritualmente. Dígalo por favor: cuando me aparto del reposo espiritual, me muero espiritualmente. Por eso es que yo les he dicho: no dejen de venir a la iglesia. Pastor, pero es que Dios está en todo lugar. Sí,
Pero si usted no tiene tiempo para venir a la iglesia, seguramente no tiene tiempo para Dios. ¿Amén o no amén? Vengan a orar a la iglesia. Pero pastor, yo puedo orar en mi casa. Sí, pero cuando salimos del reposo, cuando las actividades son tantas, me muero. ¿Cuántos muertos habrá acá? ¿Cuántos de ustedes han sentido que se mueren? ¿Lo han sentido? ¿Sabe por qué? Porque le hace falta el reposo de Dios. No está guardando el sábado. Yo lo he sentido. Yo le he dicho a veces a mi esposa: esta semana me gané tantos millones, pero no oré. Y mi vida se pone terrible. Se pone terrible. Yo les he contado que a mí el Señor me hizo libre de un espíritu de doble ánimo, del trastorno bipolar. Sé que eso se puede sanar. Yo sufrí trastorno bipolar. Yo lo sufrí. Y soy sano de eso. El Señor me sanó. Mi esposa es testigo de lo que yo estoy hablando. Y hermanos, llevaba muchísimos meses que no me pasaba algo así. Y este sábado, después de ese culto tan lindo, ese tiempo de oración tan lindo el viernes, me levanté el sábado deprimido. Hacía muchísimo no me daba eso. Y llegué allí a la casa donde el pastor íbamos a almorzar, hermano, terrible. Y mientras iban a servir el almuerzo, le dije: no me sirvan todavía. Y fui, me encerré. Él tiene un cuartico de guerra, un cuarto de oración. Y fui, me encerré allí como una hora más, no sé cuánto tiempo estuve allí orando, mi hermano. Y salí de nuevo como tranquilo. Pero yo me pregunté: ¿por qué me volvió a atacar esto? Hacía mucho no me daba. Y el Señor me hablaba: tal vez te estás saliendo del reposo del Señor. Pero hay que trabajar, sí, pero debes estar en el reposo del Señor. ¿Cuál es el reposo de Dios entonces? Yo por eso le pedía que me tuviera paciencia, porque yo sé, ve hermano, hace 6 meses estoy esperando esta palabra y preguntándole al Señor: ¿por qué tus discípulos agarraron espigas el sábado? No lo entendía. ¿Por qué tus discípulos agarraron espigas el sábado? ¿Por qué yo no tengo que hacerlo? Y vino esta palabra para mi corazón. Isaías capítulo 58 versículo 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Verso 14, duro es para usted, mi hermano. Entonces te deleitarás en Jehová. Y agarre esta palabra, mi hermano: y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y entonces me viene al corazón: ¿qué es esto, Señor? ¿Qué es el reposo? Yo tengo que trabajar. ¿Tú quieres que yo guarde el día sábado, Señor? Que el viernes por la noche me metan ayuno de aquí en adelante todos mis días, y esté entre el viernes y sábado ayunando. ¿Tú quieres, Señor, que yo no trabaje ese día? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque yo quiero tu voluntad, yo quiero esta palabra, yo quiero que me des la heredad de mi Padre. Yo quiero que me entres en tu presencia, en tus alturas. Yo quiero eso, se lo digo. Yo quiero, Señor, que me reveles tu rostro. Yo quiero tu presencia, Señor. Y me he dado cuenta que cuando me dedico a trabajar personal, hermano, delante del Señor se lo digo: yo me quiero morir cuando no siento la presencia de Dios en mi corazón. En lo personal, hermano, mi vida se me vuelve un pedazo. Puedo tener un par de millones de pesos en el bolsillo, pero me siento terrible delante del Señor. Puede que haya acabado de ganar un proceso y me esté sintiendo bien, pero mi vida es un desastre. Puede que tenga una comida deliciosa, mi hermano, pero no tiene sentido. Mi hogar, hermano, estuvo a punto de acabarse justo por esto. Justo por esto lo que estoy hablando. Me levantaba, hasta que me enfermé, me levantaba a las 3 de la mañana y me iba para Bogotá a trabajar. Llegaba a la 1 de la mañana del otro día. Ya trabajaba 22, 23 horas. A veces llegaba a las 4 o 5 de la mañana del otro día, y no vagabundeando, trabajando. Había días donde no me quedaba tiempo ni de comer, les estoy hablando en serio. Trabajaba en Bogotá 3 días en una universidad. En mi opinión me pagaban bien, me pagaban como 3 millones de pesos, algo así. Y venía acá y tenía otro trabajo y seguía trabajando. Hasta que caí en cama, enfermo, caí y me muero esa vez. Y mi hogar, hermano, empieza de la misma manera. A veces no hay tiempo ni para solucionar los problemas con la mujer. Porque si usted se pone a hablar con ella, le toca hablar. Y entonces dice: ay, ahí nos gastamos media hora y yo estoy ocupado, mejor que haga lo que quiera. Y se empieza a crecer el problema. No hay tiempo ni para corregir a los hijos. Usted lo mira y le dice: ahí está pintado usted, y sale y se va. ¿Y por qué no se sienta, le habla? ¿Por qué no lo corrige? ¿Por qué no lo edifica? No hay tiempo para buscar a Dios. Hermano, ¿qué lío hay para que vengan a la iglesia?
Yo a veces pienso es que la enseñanza debe estar aburrida, es que yo creo que Iván no está ministrando bien, pero no, mire, les ponemos una película que es bonita, que a todo el mundo le gusta y tampoco vienen, tal vez es que no hay tiempo. Y cuando hablamos de esto, yo sé que tenemos que trabajar, yo sé que tenemos que hacer cosas, pero mire cuál es el verdadero reposo del Señor, hermano amado. Mire cuál es el reposo del Señor. Dice: llamares este día delicia, santo y glorioso, y lo venerares. Mire cómo lo vas a venerar, mire cómo tú vas a guardar el día de reposo. No es quedándote acostado en la cama viendo televisión. ¿Usted quiere la bendición de Dios? ¿Usted quiere morir acaso por estar lejos del Señor? Yo creo que no. Yo creo que usted y yo queremos la bendición del Señor. Amén. ¿Cómo podemos guardar el día de reposo para que venga esa bendición? Mire lo que dice: y lo venerares. ¿Cómo? ¿Cómo? Léalo por favor. Dice: no andando en tus propios caminos. Párele un momentico. Usted puede trabajar y usted Dios lo ha mandado a trabajar, pero la Biblia dice, eso está, creo que es, por acá lo anoté, no sé si, no recuerdo la cita, creo que es Juan 4, no es. El Señor Jesucristo dijo: vengan a mí los que están trabajados y yo los voy a hacer descansar, ¿verdad? Pero también dijo, escúchelo cómo dijo, angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la salvación, y pocos lo encuentran. Y ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos los que andan por él. Eso es Mateo 7, creo que es, sí, Mateo 7:13. Búsquelo por favor y subráyelo. No vaya a perder la cita en Isaías, porque vamos a volver ahí. Mateo 7. Acá lo encontré. Mateo 7:13. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos los que entran por ella. Verso 14. Pero estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Déjeme decirle una cosa: ¿qué camino está transitando usted? ¿El fácil, el ancho? ¿Seguro que está caminando el estrecho? ¿Sabe cuál es el camino estrecho? A mí el Señor me habló esta mañana en la madrugada, el Señor me hablaba de esto, mi hermano amado. Y para mí tal vez es duro, porque como abogado muchas veces uno quisiera andar el camino ancho. A mí alguna vez alguien me dijo: usted no puede ser abogado y ser cristiano. Y a veces pienso que es verdad, pero cuando recibo palabras como esta digo: no puede ser verdad. Debe haber alguna puerta, y si es estrecha, será estrecha. Si no me puedo ganar 20 o 30 millones en un proceso, si me puedo ganar 500,000 pesos haciendo vuelticas, pues voy a hacerlo. Será el camino estrecho, pero agradaría al Señor. O puedo seguir mi camino ancho. Lo digo porque lo estoy viviendo. Y cuando el Señor me da esta palabra, digo: tengo que hablar con mi cliente y decirle: si es torcido, búsquese otro abogado. Pero doctor, acá le tengo los 5 millones que me pidió. Si es torcido, búsquese otro abogado. Lo hacemos conforme a la ley. Pero es que la ley es injusta, pero es la ley. Y el cristiano debe someterse a la ley. Estrecho es el camino. Claro, estrecho. Y tal vez me diga: doctor, entonces muchas gracias, yo le traía su platica, pero entonces ya no se la puedo dar, y yo tendré que arrodillarme y decirle: Señor, si se cierra una puerta, tú abrirás otra, y si es necesario, maná del cielo mandarás y darás comida a mi casa. Algo tú harás, Señor. Y tal vez mantendré trabajando, pero no siguiendo mi camino, el camino del Señor. Si a la iglesia viene alguien, hermano amado, que tal vez no sea de mis afectos, y yo le digo: Señor, yo quisiera que se fuera, pero ¿cuál es? Ese es mi camino, sacarlo de acá, ¿verdad? Pero ¿cuál es tu camino? Ir por él. ¿Cuál es el camino que yo debo andar? El tuyo, Señor. Y aunque esté trabajando, estaré haciendo el reposo del Señor. Tal vez en la oficina todos llegan tarde. Ese es el camino ancho, ¿verdad? Pero el que está en el reposo del Señor anda por el camino del Señor. Tal vez todos roban. Ese es el camino ancho. Pero el que está en el camino del Señor anda por el camino angosto. ¿Cuál es el camino angosto? Si usted hace aseo en una casa y encontró un billete de 50,000 arrugado por ahí debajo de la cama, desarrúguelo y dígale a su jefe: se le cayó este billetico, jefe, cuando llegó borracho. Esa no es la bendición de Dios para usted. No diga que es que el Señor me bendijo porque llegó borracho y botó la plata. Recoja el billetico y entrégueselo. Ese es el camino angosto.
Amén. ¿No es fácil? No. Es más fácil el camino ancho, sí. Por eso dice la Biblia, muchos lo encuentran y pocos hallan el camino angosto. Pero dice la Biblia, si retrajeres tu pie, dice, venerares el día del Señor, no andando en tus propios caminos. Primero, el camino del Señor. Difícil, sí, pero ese es el reposo del Señor. ¿Cuándo hay que hacer esto? ¿El día sábado? Mientras queramos andar en el camino del Señor. Mientras querramos andar en el camino del Señor. Segundo, primero entonces, no andando en tus propios caminos. Y es que me impresiona que la forma de andar en el Señor, el reposo, no es dejar de hacer, es hacer. Mira lo que dice, no andando en tus propios caminos. Dos, ni buscando tu voluntad. Primero, no andes en tus caminos, anda en el camino del Señor. Segundo, no busques tu voluntad. Ay, Dios mío, me acuerdo del Getsemaní. Señor, no quiero, pero hágase lo que tú mandas. Ay, hermano, ¿a usted le ha pasado alguna vez que en una de esas peleas con su mujer o con su marido le dan ganas de gritarle hasta mico, de decirle, de acordarle el pecado de hace 27 años? Esa es su voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Amén. Fíjese, mi hermano, que cuando alguien dice algo y usted se le regó y dijo su voluntad, ¿usted cómo quedó? ¿En el reposo de Dios? Después de que usted le gritó, le insultó, el plato que tenía se lo tiró por los pies, le pateó la comida encima, ¿cómo quedó usted? ¿En reposo? Vuelto pedazos. Vuelto pedazos. ¿Cómo quedan sus hijos? ¿Cómo queda su hogar? Yo no sé si usted se está empezando a dar cuenta, pero cuando usted hace la voluntad del Señor, tal vez al principio es difícil, pero usted sale del lugar donde fue humillado, donde fue vituperado, y usted sale diciendo, te alabo, Señor. Usted sale tranquilo. Usted sale diciendo, puedo arrodillarme y sentir de nuevo la presencia del Señor. Pero vaya y ore después de que perdóneme la palabra, le echó el madrazo o los madrazos a su mujer o a su marido. Vaya y arrodíllese, a ver qué siente. Coja la Biblia a leerla después de que le rompió los platos en el pie a su marido, a ver qué entiende. Véngase ¿sabe algunos que dicen, pastor, yo ni para qué voy a la iglesia? Si eso es una sola pelea. ¿Por qué? Porque es que está haciendo su voluntad. Y entonces salimos del reposo del Señor. Dice la Biblia, veneren este día santo. ¿Cómo? No haciendo su voluntad. ¿Cómo no hacemos nuestra voluntad? Como el Señor en el Getsemaní diciendo, Señor, esto es lo que yo quiero, pero hágase tu voluntad. Tercero, dice, ni hablando tus propias palabras. ¿Cómo vamos a hablar las palabras de Dios si no nos sabemos la Biblia? Si no hemos memorizado las Escrituras, si no tenemos un consejo adecuado. Amén. Usted puede estar trabajando, pero cuando le pregunten algo, conteste con la Escritura. Usted puede estar, hermano, manejando el carro, pero cuando alguien le diga algo, dele una palabra del Señor. Usted puede estar ahí echando pala, mi hermano, pero cuando el jefe le diga algo, contéstele una palabra amable. Y cuando llegue a su casa, usted va a poder estar aún en el reposo de Dios. Pasa algo, mi hermano, ya voy terminando. ¿Qué debemos entonces hacer? Andar el camino del Señor, buscar la voluntad del Padre y hablar las palabras de Dios. Ese es el reposo del Señor. Se lo repito, andar el camino de Cristo, andar el camino de Cristo, buscar la voluntad del Padre y hablar las palabras de Dios. Cuando esto hacemos, dice la palabra, te haré subir sobre las alturas y te daré a comer la heredad de Jacob. La iglesia, mi hermano, está angustiada porque nos hemos permitido salir del reposo del Señor. Ahora sí le puedo contestar, ¿por qué los discípulos comieron espigas el día sábado? ¿Por qué Jesucristo no guardó el reposo? Porque el Señor Jesucristo estaba andando los caminos del Señor, buscando la voluntad del Padre y hablando las palabras de Dios todos los días de su vida. Por eso no podía dejar de comer todos los días de su vida,
No podía dejar de hacer la obra de Dios todos los días de su vida. Para el Señor el reposo eran todos los días, desde que se levantaba y buscaba la voluntad del Padre, hablaba las palabras del Señor, caminaba el camino del Señor, hasta que se acostaba. Mi hermano amado estaba haciendo su voluntad. Por eso cuando le dijeron no coma, él dijo tengo que comer. Cuando le dijeron no haga eso, él decía tengo que hacerlo, porque hoy también es mi día de reposo. El Señor nos está invitando, mi hermano. Y ahora sí, terminemos por favor en la porción que empezamos. Te lo pido en el nombre del Señor. Ahí en Mateo, capítulo 11, versículo 28. Búsquelo un momentico porque vamos a terminar. Mateo, capítulo 11. Dice la palabra del Señor: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados. Párele un momentico, por favor. ¿Cómo usted va a tener descanso en el Señor? ¿De qué manera Dios le va a dar descanso? Si usted no hace la voluntad de Dios. Escúchemelo por favor. Si en su trabajo usted está siguiendo su voluntad, ¿usted cree que Dios le va a dar reposo si usted en su trabajo hace su propia voluntad y no la del Señor? Si usted en su diario caminar habla sus palabras, no las del Señor. Si usted sigue su propio deseo y no el del Señor. Si usted siguiera lo que usted anhela y sus sueños y no los sueños del Señor, estaría usted desatendiendo una orden que Dios le ha dado. Pero si usted hoy puede decir yo quiero hacer la voluntad de mi Padre, yo quiero caminar sus caminos en lo que hago diariamente, quiero dar testimonio del Señor, quiero parar las carreras, quiero frenar los compromisos y saber que Dios es mi Señor, dice la Biblia, entonces, dice la Biblia, los haré descansar. Y aún el versículo 29 dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Léalo por favor y diga es para usted. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Hay algo que la iglesia necesita. Mire mi hermano, si usted tiene descanso, va a poder solucionar los problemas en su hogar. Si usted tiene descanso va a ser más productivo. Si usted tiene descanso va a disfrutar. Se va a enfermar menos de la úlcera. Se va a enfermar menos, va a disfrutar más, va a sonreír más. Si usted hace la voluntad del Señor va a poder cantarle. A mí me duele, me da tristeza mirar a un pueblo que no se puede regocijar en Dios. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, cantábamos hoy, y ustedes vieran la cara de algunos de ustedes. Difícil, hermano amado, difícil, amargura en el corazón. Algunos están ahí, están pendientes del reloj. Me toca salir a trabajar, pastor, ya llevo 10 minutos de más aquí, pastor. El reposo de Dios hace falta. Yo sé que hay que trabajar y yo mismo creo que soy un ejemplo y esta palabra viene para mi propio corazón. Claro que tengo que trabajar, pero yo en mi trabajo debo buscar la voluntad del Padre, debo hablar las palabras de Dios y debo caminar el camino del Señor. Entonces, hermano, dice la Biblia, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, hermano, no habrá quien me robe la paz del Señor, porque así sea como dice la Biblia, un bocado seco en la casa de paz es mejor, hermano amado, que la abundancia en la casa donde hay contiendas. Entonces, hermano, yo podré vivir tranquilamente. Entonces, hermano amado, yo podré venir a la presencia de Dios y que Dios me hable. Anoche preparando esto iba a ser como las 2 de la mañana y no me podía acostar, y el Señor me hablaba y me decía, pero no está hablando del reposo. Aún el ministerio, mi hermano amado, puede sacarnos de gozarnos en la presencia del Señor. Que la palabra no sea un compromiso ni para ustedes ni para mí. Que el venir a la iglesia no sea una responsabilidad para con el pastor o para con los miembros, sino que sea, hermano amado, un deleite en el Señor. Que podamos caminar todos los días, ser cristianos desde las 4 de la mañana o 5 que se levante hasta las 10 u 11 de la noche que se acueste, usted poder hacer la voluntad del Señor por donde vaya, por el camino que ande. Entonces, hermano, nada, ningún peso le va a quedar en el corazón, ninguna amargura. Déjeme hablarle de parte del Señor. Esas lágrimas se van a secar de su rostro en el nombre del Señor. Esa enfermedad del estómago se le va a quitar, el Señor lo va a sanar. Ese hijo que se le está perdiendo se va a arreglar porque va a empezar a sentir el amor de un papá, de una mamá. Ese problema familiar terrible que usted cree que no tiene solución se va a solucionar porque el amor de Dios va a empezar a embargar allí los corazones. Entonces, hermano, su trabajo se le va a ver, porque la ropita puede ser vieja, usted la va a lavar con cariño, la va a planchar con ganas, la va a remendar con amor y va a salir contento diciendo esto es lo que Dios me dio hoy, y se va a ver bien usted.
Se va a planchar su pelito con alegría, mi hermano amado, va a sonreír, las arrugas se le van a empezar a quitar. La Biblia dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Cuando hay reposo de Dios, su piel se le va a sanar, hermano. Su cara va a cambiar, sus hijos van a ser transformados, su economía, le aseguro, mi hermano, la delicia que es usted tomarse un tecito y unas galletitas, una agüita nada más, una aguapanelita con unas galletitas, pero hablar con su esposa y estar ahí feliz y decirle a los niños, váyanse a dormir rápido porque el avivamiento llegó a esta casa, vamos mija para... Dios puede restaurar todas las cosas. Dios puede restaurar todas las cosas. Bendiga el nombre del Señor Jesús. Yo quisiera, mi hermano, por un momentico, por favor, que usted incline su rostro. Que usted incline su rostro, por favor, en el nombre de Jesús. Cuánta angustia aquí, cuánto tormento aquí, cuánto afán acá. Aún